tiene un doble objetivo. Uno de ellos fue, Pablo escribió esto a judíos que habitaban en Roma para corregir algunas doctrinas, pero también está escrito a los gentiles, ¿a quiénes? A los que no eran judíos. Así es que a nosotros nos queda muy bien esto. Y ustedes van a ver en todo el libro de Romanos cómo Pablo de repente hace comparaciones entre la ley y también en la gracia. La ley eran ordenanzas que la gente tenía que hacer su esfuerzo personal. ¿Para qué? Para lograr lo que Dios quería. La gracia es la inspiración, la motivación interna que el Espíritu Santo nos da para hacer lo que Dios quiere. Por eso es que miren, hoy sucede lo mismo. Muchos quieren agradar a Dios por su propia fuerza, por sus propios méritos. No es posible, pero no se acercan a Dios, donde sí pudiera ser posible. Ahora bien, dice la palabra del Señor, dentro de todos los personajes bíblicos, Pablo era uno de los más conscientes de la tensión que existe en la naturaleza humana. ¿Cuántos han tenido esta tensión entre lo bueno y lo malo? Hasta por ahí hay figuritas, un diablito hablándote acá y un angelito hablándote acá, ¿no? Ahora fíjense, dijo un hombre, un escritor, yo soy hombre, y un hombre es una mezcla desde el instante de su nacimiento. Una parte procede de la tierra y otra parte procede del cielo. Y mayormente nosotros como cristianos, o sea, se hace más evidente esto en nosotros cuando hemos venido a Cristo, cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque empieza a chocar la formación que hemos tenido sin Dios, dándonos placer solamente a nosotros muy egoístamente, pero cuando venimos a Cristo entonces vemos cómo es que Dios nos manda ser diferentes a lo que éramos. Y muchos, lógicamente, pues por ver esto que es una vida nueva, aprender la vida nueva, no, pues mejor se conforman otra vez a la antigua vida. Es lo que dice la Biblia, que hay muchos hombres que amaron más las tinieblas que la luz. Y así sucede. Ahora bien, para el apóstol era esencial que la libertad cristiana no se tomara para complacer la naturaleza humana, sino para conducirse en la vida del Espíritu. Fíjense, San Pablo escribió también a los Gálatas que decía, ¿quién los fascinó? O sea, ellos habían salido ya de toda la doctrina y de las prácticas de la ley. Había que hacerlo. Ya todos sabían que no podían hacerlo, pero siempre estaban duros con que hay que hacerlo. Entonces Pablo dice, ya salieron de eso, ahora están en la gracia. Ya no tienen que hacer nada ustedes para que sus pecados les sean perdonados. Es más, poco tienen que hacer ustedes para santificarse. ¿Quién entonces los ha obligado otra vez a meterse en la ley? Y hermanos, este mensaje nos llega a nosotros. Mi hermano, en lugar a veces de disfrutar la gracia de Dios, la presencia de Dios que nos hace vencedores, queremos nosotros no acercarnos a Dios porque nos da quién sabe qué pereza o no sé qué, o no creemos que no merecemos. Y entonces nos enfrascamos a hacer las cosas otra vez por nosotros mismos. Vamos a ver qué más nos dice. Y ahora, otra de las cosas que quiero mencionar. Ahora hay muchas doctrinas que nos hablan acerca de la gracia, pero en una forma no bíblica. ¿Qué dice? Pues vivimos en la gracia. Dios ya perdonó nuestros pecados pasados, presentes y también los futuros. Así es que no importa lo que hagamos. Pablo decía, pues entonces comamos y bebamos, al fin mañana moriremos. Espérame, la gracia no autoriza a pecar. No autoriza a hacer lo que se nos venga en gana. La gracia incluye el poder de Dios para no pecar. ¿Me explico? Para no pecar. Y vamos a ver después de esto qué es. Dice, en esta carta se expone la doctrina de la libertad cristiana. Y dice la Biblia, a la que fuimos llamados, ¿escuchan esto? Fuimos llamados a ser libres. No para enrolarnos otra vez en el pecado, porque el pecado tiende a ser esclavos. Esclavos. Y la Biblia dice que aquel que es esclavo de alguien tiene que obedecerlo. ¿Está bien? Dice, como resultado de la lucha entre el conflicto de la carne
con el espíritu. Hermanos, ¿quieren saber cuándo va a acabar este conflicto entre la carne y el espíritu? ¿Saben cuándo? Denme ideas. Cuando nos morimos o cuando estemos con el Señor. Por lo pronto, hermanos, gócense, va a haber conflictos toda nuestra vida entre la carne y el espíritu. Ahora, el conflicto que existe en la naturaleza humana entre el espíritu y la carne. Vamos a ver esto. ¿Quién ha oído mi ilustración sobre los dos indios? ¿Nadie? Perfecto, vamos a decirlo otra vez más. Una ocasión llegó un hombre a la iglesia y le dijo al pastor: pastor, yo ya no quiero ser cristiano. Y el pastor dice: ¿por qué, hijo, no quieres ser cristiano? Dice: porque antes, mire, antes era yo nomás un indio, ahora soy dos indios. Un indio me dice: pégale a aquel. Y el otro me dice: no, 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 ámalo. Un indio me dice: róbale a aquel. Y el otro me dice: no, 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 mejor dale. Otro dice: vete a la fiesta. Y el otro indio me dice: no, mejor vete a la iglesia. ¿Cuántos indios hay aquí? Digo, perdón, ¿cuántas personas? ¿Cuántas hay aquí de la misma manera? Todos los que estamos aquí, yo mismo, aunque usted no lo crea y vea toda mi santidad, pero este es un conflicto que vamos a tener toda nuestra vida. Y ¿sabe qué? El conflicto no es estar en este conflicto, sino aquí es ¿qué decides? ¿Qué decides toda vez que tienes este conflicto? ¿Y en qué circunstancias tienes este conflicto? Ahora, en este pasaje, Pablo nos proporciona todo un catálogo, lo que les decía yo, todo un catálogo de las manifestaciones de la carne y el fruto del espíritu, con el objetivo de animarnos a seguir ¿qué? El espíritu. Dice la Biblia: andad en el espíritu, ¿y qué dice? Y no satisfagas los deseos de la carne. Ahora escuchen, ¿quién es el que decide no satisfacer? ¿Quién es el que decide? ¿Quién? ¿Dios o yo? Nosotros. Dios no nos ha quitado la libertad de decidir. Y cada conflicto que nosotros tenemos, al que nos enfrentamos, Él nos ha dado la libertad de decidir, y escuchen esto, pero también nos ha dado su espíritu para que nosotros podamos decidir correctamente. Dice: la oposición es entre nuestro espíritu, o sea, la parte de nosotros que se está santificando, y la carne o nuestra carne, que es nuestra naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. Y es lo que la Biblia dice, que el hombre está con deseos engañosos. O sea, Dios no nos lavó el cerebro, nos lavó el corazón. Pero muchas cosas que estábamos acostumbrados, a los que estábamos habituados, están ahí todavía. Voy a poner un ejemplo muy lejano a nuestro contexto. Por ejemplo, un borrachito, un adicto. ¿Cuánto tiempo se tardó en llegar a una adicción? ¿Mentalmente se metió cosas? Sí. ¿Sociedad? ¿Se hizo de una sociedad parecida a él? Sí. ¿Los sentimientos, las emociones, físicamente? Por favor, y hay algunos que quieren cambiar nomás con que les toquemos su cabecita y oremos por ellos. Dios no te va a cambiar nunca así. Pero lo que Dios quiere es que en este conflicto constante que tú tienes, aprendas a decidir a la manera de Dios. ¿Sí? Esto y en cualquier otro pecado. No me digan que el chisme no se convierte en un hábito. No me digan que el robo no se convierte en un hábito. No me digan que el que la gente te caiga gorda no se convierte en un hábito. El cinismo se convierte en un hábito, ¿cierto? La flojera se convierte en un hábito. Todo esto, ok, nuestra naturaleza pecaminosa. Pero dice la Biblia: pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Fíjense, la ley no tiene que hacer nada ahí. El Espíritu vivifica al creyente. La ley representa el esfuerzo humano. Fue la ley: no matarás, no codiciarás, no, y es más, hazlo.
Híjole, fíjense, algo muy parecido hoy en los creyentes que quieren llevar a cabo la vida cristiana, pero por su propio esfuerzo. Tal vez hay alguien que diga aquí, no, yo dependo de Dios, yo estoy en Cristo. Yo te preguntaría, ¿cuánto tiempo oras? ¿Cada cuándo oras? ¿Cuántas veces oras por ti? Ay, no, es que yo no soy tan egoísta, yo oro por los demás, por las naciones. Espérame. Hay un versículo que dice, el buen juez por su casa empieza. No es bíblico, pero es cierto. ¿Cierto? Ok. Tenemos que empezar por nuestra propia vida. Por nuestra propia vida. La ley representa el esfuerzo humano. Algo muy parecido hoy con muchos creyentes. Viene otra, las manifestaciones de la carne. Ahora, fíjense una cosa, que aquí se está hablando de las manifestaciones. Escuchen esto, esta manifestación puede ser una parte, algo que tú ya traías ahí en la cabeza, que permitiste que el diablo metiera en tu cabeza, y es sobre lo que el diablo, dice, te va a tentar. Por ejemplo, un ladrón estuvo acostumbrado a robar. Viene a Cristo. Quiero decirte, ¿con qué es más fácil que el diablo lo tiente? Porque se estuvo alimentando mucho, dejó meter a su mente muchos pensamientos de estos. Así es cualquier otro pecado. Por eso la Biblia dice que cada uno es tentado según su propio concupiscencia o su propio deseo. A mí me encanta un pasaje donde Jesús dijo, hablando del diablo, porque él no tiene nada en mí. ¿Saben qué quiere decir esto? Jesús nunca permitió que el diablo metiera un pensamiento y un sentimiento malvado en él. Él siempre se guardó. Mi hermano, yo cuando leí esto dije, no, pues yo ya no alcanzo eso. Claro que sí podemos. Porque cuando tú permites que el Espíritu Santo venga a tu vida se va a estar purificando. Y hay muchas cosas inclusive que hasta se te van a olvidar. Pero hay otras en las que tenemos todavía que trabajar. Alguien dice, no, Dios, desde que soy cristiano me va peor. Antes no me daba tentación esto y ni otro y ni otro, ni la gente se metía conmigo. Espérame, ponte a pensar qué hay en tu vida que el diablo está utilizando para hacerte caer. Y eso que estás padeciendo, ese conflicto que estás pasando, Dios permite que surja a la superficie. ¿Para qué? ¿Para fastidiarte? No, para que trabajes sobre él y seas vencedor. Así es que deja de ser quejumbroso y levántate en armas contra ti mismo y contra el diablo también. Amén, gloria a Dios, qué bonito habla este hombre. Ahora dice de las obras de la carne. ¿Saben algo? Que el pecado es todo aquello que se manifiesta en nuestra vida, pero que llevamos a cabo. ¿Ya entendimos? Que llevamos a cabo. Ahora, te voy a decir algo. No es pecado que tú pienses en algo. Pero espérame, ¿cuándo comienza a ser pecado? Cuando tú comienzas a meditarlo. ¿Me explico? Porque lo empiezas a meditar, entonces el siguiente paso que es obrarlo, hacerlo. Por eso, hermanos, la Biblia dice que debemos nosotros traer todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando se te atraviesa un pensamiento ahí que no es de Dios, mi hermano, empieza a recitar la palabra, empieza a confesarlo a alguien, pedir ayuda con alguien o cambia tu pensamiento. ¿Sí entendemos esto? ¿Podremos hacer esto nosotros? Sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo. Manifiestas son las obras de la carne. Ahora, hablando de carne, te voy a decir esto. Cuando la Biblia habla de carne, habla a veces de esto. Está bien de esta materia, pero también habla no exactamente de la carne, sino todo lo que nuestro ser prefiere o quiere hacer que no agrada a Dios. ¿Sí entendemos? Cuestiones de la voluntad. 4 listas de vicios manifiestos. Esta lista no es exhaustiva, escuchen, pero es representativa de las obras de la carne que trabajan para llevarlas a cabo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una lista que nos hace ver ciertos pecados, ciertas obras de la carne, pero que escuchen esto, que nosotros trabajamos para llevarlas a cabo. Nadie puede decir, no, pues yo me robé estos 100 pesos y cuando menos vi, ya los tenía en la mano.
O que llega aquel bien crudote, no, pues no supe ni qué me pasó. Es que yo no quería. Es que está ahí duro y duro todos los días. Es que si tú no estás casado con él ni con ella, ¿verdad? No, es que tú no tienes los padres que yo tengo. Nos damos cuenta que tenemos muchos pretextos. ¿Para qué? Para querer santificarnos nosotros mismos. O como pretexto de los otros. Mira, yo no puedo ser cristiano por. Hay algunos que hasta inclusive le echan la culpa a Dios. ¿Está bien? Estas 4 listas son las obras de la carne. Y de veras, vamos a darnos cuenta, hermanos, que el pecado no se da como generación espontánea. Trabajamos para que se dé. Amén, gloria a Dios, si es cierto. Número 1, en la lista. Fíjense, aquí lo dividí por grupos. Pecados de sensualidad o pecados sexuales. El adulterio, fíjense que curiosamente, viendo ahí el original en el que fue escrito la Biblia en griego, no aparece la palabra adulterio. Se dice que esto, algún copista, alguno que copió, igualó algunas palabras o confundió algunas palabras y aquí metieron esta palabra adulterio, la cual no aparece. Pero quiero decirles que para mencionar adulterio es la infidelidad a tu esposo o a tu esposa. ¿Está bien? Esto es adulterio. Ahora, pero sí menciona fornicación o porneia, que habla acerca de prostitución. Incluye el concubinato y actos prohibidos por la ley. Y ahora, ¿cuántas cosas hay? En los cursos que tomamos, llegó un abogado para, pues más bien para espantarnos, ¿no? Todo lo que es hoy delito judicial y delito penal. Y saben una cosa, que las penalidades más altas están dentro de las situaciones sexuales. ¿Qué cosa tan, un hilito tan delgadito entre las cosas, ¿verdad? Hoy más que nunca se están cometiendo delitos de carácter sexual. Y no se diga, y por cierto, hermanos, tengan mucho cuidado esto. Se ha dado, por ejemplo, en el metro, que hay mujeres que están tratando de vivir de hombres que ellas mismas tientan o acusan. Llega una mujer, por ejemplo, nos contaba un caso, llega una mujer y se le pone a un hombre y empieza a gritar acusándolo de que la estaba acosando. Y sí, sin averiguar ni nada, esa es una de las debilidades en nuestra ley, sin averiguar ni nada, por lo pronto meten al bote este cuate. ¿Sí? O ella pide una indemnización para no decir nada. Ok, debemos tener mucho cuidado en ese sentido. Y cosas de este tipo. Miren, han cerrado también inclusive centros de rehabilitación por cosas de este tipo. Un amigo mío y su esposa ya llevan algunos años en la cárcel por una situación de este tipo, ¿no? Alguien que los quiso chantajear. Debemos tener mucho cuidado en esto. Ahora, pero fíjense, pero sí es cierto, la Biblia nos habla, fornicación es esto, que tú pienses algo contra alguien, ¿sí? O que lo lleves a cabo, aún sea así un tocamiento que no permite la ley. Eso es fornicación. No se diga la prostitución, no se diga en este año, porneia, ¿le suena algo? Pornografía. La pornografía. Les he dicho en otras ocasiones, mi abuelita decía, ay, dice, cuando nosotros nos íbamos a subir al tren, en el tiempo de la revolución, los hombres estaban ahí, dice, nomás esperando que uno subiera el pie al tren para verle uno el tobillo. Y cuando me dijo eso, estaban de moda los hot pants. Y ahora, ¿sabe quiénes son los hot pants? Pues quién sabe. Ahora ya, el puro hot, ya ni pants. ¿Sí? Ya ni pants. La pornografía también es un pecado. El concubinato, la inmundicia. Ahí les pongo yo, hermanos, las palabras en griego para que ustedes mismos, si quieren, investiguen, que no estoy inventando cosas, que es lo que dice la palabra. ¿Qué es la inmundicia? Es impureza moral. Impureza moral. Bueno, hay algunos que dicen, ay, ¿a poco es malo ver me decía en una ocasión un discípulo que tuvimos, fíjate que fuimos al museo y ni les digo cuál para que no se les antoje ir,
y hay una exposición de desnudos. Dije, órale, ¿y qué andas tú haciendo eso ahí? Ay, es que no tiene nada de malo, es arte. ¿Qué opinan? Le llamarán arte, pero son desnudos que provocan. Y más a los hombres, no nos hagamos. ¿Cierto o no? Y ahora también el mundo está enseñando a las mujeres. ¿Cuántas veces hemos visto a algún artista que dice, ay, ese cuate está re bueno? Y eso que no me han visto. ¿Sí me explico? Impureza. Impureza. Lascivia es desenfreno, es un vicio sexual. ¿Está bien? Ya no es algo natural, ya no es algo que quiera causar satisfacción en otro, sino simplemente en sí mismo. Por ejemplo, miren, una mujer le decía a Ale que estaba no cristiana, dice, oiga, yo estoy espantada, dice, porque yo tengo unas hijas que, oigan, con cualquiera tienen sexo y que lo que más les interesa es tener sexo. A veces llego a mi casa y están saliendo los muchachos de la casa cuando ya tuvieron sexo. Fíjense, qué cosa se está haciendo como muy normal ahora, el que las mujeres y los hombres tengan sexo con cualquiera. A cualquier cosa que se mueva le pegan. ¿Sí me explico? Fíjense, esto es lascivia, es desenfreno, es un vicio sexual. Pero sí, eso sí, hay algunos que dicen, es solamente sexo, no hay nada de emoción. Para el caso es lo mismo, ¿no? Cuidado. Ahora, aquí yo voy a mencionar bien, ya que no veo padres por aquí, pero hay algunos padres que se han vuelto bien manga ancha con sus hijos. Ay, con que no se embarace y con que no tenga ninguna infección. Protégete, hijo, cuídate. ¿Qué les quieren decir? Llévate tu condón, ¿sí? O llévate tu protección y no te vayas a embarazar. Aguas. Pecados de idolatría. ¿Qué es idolatría? Por si no sabes. Es culto a los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Esto atenta directamente contra Dios. Es ponerlo en segundo plano. Y fíjate, no te estoy hablando solamente de los santos que celebran mucho aquí en México, que les rinden culto, los obedecen, les piden, les ruegan, los aman, ¿cierto o no? Veíamos ahora lo del famoso Chapo Guzmán, ¿no? Que él era muy acérrimo siguiente de un cuate que tiene sombrero, de un santo, ¿no? Se me hace que de ahí vienen ustedes, ya sabemos de dónde lo sacó el Señor. Valverde, ¿verdad? Que le pedía, perdón, ¿lo está tomando él como un Dios? ¿Y cuántos santos tenemos, por ejemplo, nosotros en México? Esto, escuchen esto, no está diciéndole le pido a Dios o me encomiendo a Dios, sino a Valverde o a la Santa Muerte o cuántos, al Buda o a lo que sea. Mis hermanos, tengan cuidado en esto. Ahora les voy a decir, ¿qué hay tú en el trono? ¿Qué dices de ti mismo en el trono? ¿Tú no haces nunca a Dios a un lado de tu vida para hacer lo que tú quieres? A veces nosotros mismos nos convertimos en nuestro propio Dios. Nos interesa más nuestra comodidad, nos interesa más nuestra imagen, nuestra reputación, nos interesa más nuestra comodidad. Y cuidado con que Dios se meta con nuestra cartera, ¿eh? Cuidado que Dios se meta con alguien que queremos. Lo hacemos a un lado. ¿Saben qué? Esto es idolatría. ¿Por qué? Porque estás poniendo en segundo plano a Dios. ¿Qué tal cuando necesitas hacer decisiones? ¿Las tomas en base a lo que Dios dice o a lo que tú quieres? Fíjense, yo constantemente en consejería le pregunto a la gente, ¿tú en base a qué tomas decisiones? Muchos me han dicho, no, pues a lo que yo siento. Exacto. Por eso te está yendo como te está yendo. Que si lo hiciéramos como ese dicho mexicano, como Dios quiere, que es un dicho, que de veras si hiciéramos las cosas como Dios quiere, sería muy diferente. Se marcaría una cosa muy diferente.
Ahora, ahí le pasamos, ¿verdad? Porque ya se puso pesada la cosa. Hechicería. Fíjense, la palabra hechicería viene de parmaqueia o de pármaco. ¿A qué le suena? El término de farmacia, el término de droga, fármaco. Fíjense, Pablo está diciendo ahí que esto es una obra de la carne, la hechicería, o sea, la parmaqueia, el uso de drogas, la administración de drogas dañinas. Yo cuando estaba viendo esto, estaba yo pensando, ¿qué droga no es dañina? ¿Sí? Las recreativas no, nomás las otras, ¿no? Por cierto, ayúdenos a orar, hermanos. Yo me estoy preparando porque en este año va a haber debate en la Cámara de Diputados y de Senadores para ver de veras sobre la legalización de la marihuana para fines recreativos. Yo estoy orando y me estoy preparando para formar parte de alguna de las mesas de debate. Ayúdenos, por favor, porque no puedo creer, yo creo que son otros intereses, pero yo no puedo creer que gente que ha estudiado crea que la marihuana no hace daño. De veras. Ok, hechicería. Los hechiceros las utilizaban como ingredientes en sus artes mágicas. Y a veces aquí también defendemos eso, ¿verdad? Doña Sabina, si alguien desde mi época sabrá quién era Doña Sabina ahí en Oaxaca. Sí, la de los hongos alucinógenos que hasta los Beatles vinieron a visitarla. Pues claro, eran bien pachecos, ¿cómo no? Pero eso es lo que dice la Biblia. También esto es una obra de la carne. Y no se diga lo que vamos a ver ahorita. Pecados relacionados personales, de relaciones personales. Por ejemplo, la Biblia nos habla, como cuestiones de la carne, nos habla de enemistades. ¿Qué quiere decir esto? Inclinación malamente contra el prójimo, significando enemigo o adversario. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen enemigos que ni siquiera se buscaron? ¿Sí? Yo de repente veo a alguien que le caí gordo y oye, pues al menos avísame, ¿no? Que te caigo gordo, ¿no? Pero la otra, ¿cuántos de ustedes saben de enemigos que sí se buscaron? Ninguno, gracias Señor, caí con ángeles. Aquí no hay gente licenciosa, aquí no hay gente que tenga enemistades. Ok, fíjense, aquí la Biblia nos dice, hermanos, que enemistad es inclinarte malamente contra alguien. Espérame, hermano, chismear contra alguien, hablar mal de alguien, ¿será estarte buscando enemistades? ¿Será que tú eres mala onda? Sí, y es cobardía. ¿Por qué? Porque del que estás hablando ni siquiera está ahí para defenderse. Wow. Qué bueno que aquí en esta iglesia no hay esas cosas. Pleitos. Es otro problema relacionado con la personal. Pleitos quiere decir rivalidad o discordia. Y que inclusive llega hasta la agresión física, ¿cierto o no? Pero es rivalidad. Ahora, celos, wow, desear anhelantemente, se traduce en motivos por envidia. ¿Perdón? Movidos por envidia. Ahora, quiero decirles algo también, preguntarles, ¿algunos de ustedes ha deseado algo que ve en otros que usted no tiene? ¿Sí? Ahora, fíjense una cosa, el que yo vea que otros tienen algo que yo no tengo, no es envidia, es desearlo. ¿Sí me explico? Hoy en la mañana estaba escuchando una predicación también acerca de esto, que los mexicanos de repente sí somos bien envidiosos, nos cae mal la gente que está prosperando y a veces hasta queremos como que estorbarles. Nos molesta que alguien esté prosperando. Hermanos, cuando le deberíamos dar gracias a Dios. Imagínense que el Señor los empiece a prosperar a ustedes económico, materialmente, o que estén más bellos que yo. Va a ser difícil, pero imagínense. Que ya está más guapo que yo, no, pues.
A ver, este ya tiene más que yo. Cuando deberíamos decir, Señor, gracias. Y quiero decirles esto, estas predicaciones son para que ustedes progresen. Pablo le decía a Timoteo, quiero que prospere tu alma como prosperas en todo. Y hermanos, yo deseo que el Señor los prospere en todo como prospera su alma. ¿Sí me explico? Pero envidia es eso, ¿no? El que tú quieres a fuerza lo que otros tienen. No, mejor pídele a Dios lo que tú necesitas. Dios está dispuesto a darte lo que tú necesitas. Y si Dios no te da algo que no necesitas, pues no te enojes con Él, si se lo da a otro. Amén, gloria al Señor, eso no nos pareció. Celos. La otra, la ira, emociones agitadas y luego estallidos frecuentes en quienes carecen ¿de qué? De dominio propio. Los que no tienen dominio propio tienen demonio propio. ¿Sí? Ahora, hemos oído mucho esto. Ay, es que yo soy muy enojón, yo no me controlo. No es una gracia. Es un defecto de virtud, es un defecto de carácter. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia dice que, vamos a verlo más adelante, el fruto del Espíritu es ¿qué? Dominio propio. ¿Sí? Y fíjense lo que es esto. Emociones agitadas y luego estallidos fuertes en quienes carecen de dominio propio. Es que yo no le hago mal a nadie, nomás me enojo, sí, pero nomás empiezas a maldecir y tantas cosas, ¿no? De todos modos, es ira y es una obra de la carne. La otra, pecados de animosidad personal. Ahí la Biblia nos dice que es la contienda. ¿Qué dice que es ahí? Un espíritu que... ¿A qué le suena esto? No solamente a partidos políticos. Aunque te voy a decir algo. Qué bueno fuera que los partidos políticos nos dijeran qué ofrecen y no que exaltaran a quién lo ofrece. Ok, ahí sí podemos elegir entre opciones. Escuchen esto, pero se ha vuelto más por personas. ¿Cómo es? Y vean, y de veras que nos venden más a la persona. Y les voy a decir algo, entre ellos se dicen hasta el huevo y quién lo puso. Todos se ponen como lazo de cochino. ¿A poco no? Y nosotros a veces entramos en esto. Ahora, olvídense de partidos políticos, sí tiene que ver con esto. Pero, ¿qué hay también entre nosotros? Ahora, aquí quiero ser muy claro en este sentido. Si ustedes se dan cuenta, cada 8 días después de que nosotros terminamos la reunión, vemos que la gente se junta por grupos. Miren, yo ya hasta sé quién se sienta aquí, quiénes se sientan aquí. Yo ya sé quiénes se sientan allá. Yo sé quiénes se sientan allá y quiénes se sientan por acá y quiénes están en el comedor. Y cuando yo quiero buscar a alguien, voy ahí. ¿Saben que el fenómeno de grupos, hermanos, es sano? No es malo. El fenómeno de grupos. Jesús mismo tenía un grupo. ¿De cuántos? De 12. ¿Pero qué cree? Él tenía también otro círculo más íntimo. De 3. Pero ustedes oyeron hablar a Jesús aquí. Vénganse ustedes 3, miren aquella bola de... Y eso que se dicen ser mis discípulos. El problema no es hacer tu grupo. Tu problema es cuando te volteas contra otros o crees que tu grupo es el mejor. Empiezas a hacer esas comparaciones y fíjense que caes en otras cosas, no solamente partidismo, envidias, pleitos, celos, iras, disensiones. ¿Me explico? Así que, hermanos, sí, júntate con quien quieras. Ahora, yo entiendo, los que, por ejemplo, han estudiado, ¿con quién tienden a juntarse más? Con los que tienen tema. ¿Me explico? Entonces, yo sé que son diferentes grupos, está bien, pero por favor, hermano, no empieces a hablar mal de los demás. No, pues aquí nos juntamos más que aquellos. Es más, aquí traemos más de comer mejor que aquellos. Aquellos tacos, chale. Por cierto, cuando traen tacos están bien sabrosos, por cierto. La otra, divisiones.
Partimiento en dos, eso es lo que significa una división. Partimiento, escuchen, mínimo en dos. Indica un permanente estado de disensión. ¿En qué dice? Hay algunos que así se dedican a estar partiendo en dos a su comunidad, que se dedican a poner en disensión a uno y a otro y hablando mal el uno del otro. Y fíjense, esto ya es una actitud carnal. ¿Está bien? Indica un permanente estado de disensión, de conflicto. Y oigan, sí es cierto, yo conozco personas que tienen un problema para cada solución. Muchas personas así. Lo primero que te avientan es el problema. Pero tú dices, ok, ¿ahora qué propones? Se quedan callados. Herejías. Herejías es sectarismo. Denota elecciones de preferencia doctrinal que rompen la unidad de la fe. Fíjense, que rompen la unidad de la fe. Les voy a decir algo, hoy estamos nosotros sufriendo mucho acerca de un montón de doctrinas. De un montón de doctrinas. De repente alguien se levanta y empieza a predicar su doctrina y ahí van todos los, no son ovejas, son borregos, ¿no? Y ahí van todos sobre ellos y les creen, cuando solamente están tomando una parte de la Biblia. Escuche esto, mi hermano. La verdad bíblica no tiene que ver con un pasaje de la Biblia, no tiene que ver ni siquiera con un libro de la Biblia. La fe que nosotros tenemos en Dios tiene una unidad en toda la Biblia. Y hay muchas verdades aisladas, ¿cierto? Muchas verdades aisladas. Llegó el momento, por ejemplo, en Latinoamérica, en aquellos tiempos 60s, 70s, donde proliferó la doctrina de la liberación, por ejemplo. Y muchos se pararon, y principalmente sacerdotes, se levantaron en Sudamérica y Centroamérica, discutiendo bíblicamente que era válido tomar las armas y luchar por la libertad de los pueblos. ¿Cómo lo ven? O sea, matar. ¿Cómo ven las cruzadas? Las cruzadas también son guerras y asesinatos en el nombre de Jesús. ¿Es válido? ¿Cómo ven que el cristianismo, por ejemplo, hoy también se agarra alguna parte mezclada también con el budismo? ¿Cómo ven ahora, y yo soy testigo de esto, no porque fui, no se espanten, que hay iglesias de homosexuales para homosexuales? No para sacarlos de ahí, para mantenerlos ahí. Hay sectas como lo que está mencionando aquí Pablo, también, precisamente a los Gálatas, que estaban siendo seducidos a regresar otra vez a ciertas obras de la ley. Mis hermanos, ya el Señor los sacó de ahí, ¿qué tienen que volver otra vez a hacerse esclavos de las cosas de la ley? No es que la ley sea mala, me explico, Jesús vino a cumplir la ley, pero vino ahora a imponer o a poner, colocar, hacernos vivir en la gracia. Ya no tenemos nosotros que volver a ninguna, hermanos, a ninguna de las leyes del Antiguo Testamento. Más bien disfrutemos la gracia. Estas son herejías. ¿Qué quiere decir, hermanos? Doctrinas que rompen la unidad de la fe, que no se complementan con toda la palabra. ¿Sí me explico? Que no se complementan con toda la palabra, sino son solamente basadas en partes. Ahora, herejía también, dicha de otra forma, son aquellas cosas que distorsionan la verdad. ¿Me explico? Distorsionan la verdad. No estoy hablando de esas grandes. Miren, por ejemplo, hoy también hay una doctrina que le han llamado la doctrina de la prosperidad. Mi hermano, no es malo prosperar. Pablo se lo deseó a su discípulo. ¿Me explico? Pero que tú agarres el cristianismo nomás porque quieres prosperar, o nomás para prosperar. Espérame, ¿dónde dejamos entonces a Pablo, al mismo Jesús? Pablo dijo, es necesario que por medio de pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. La doctrina de la prosperidad, dicen, los cristianos ahora no tenemos que padecer nada. Espérame, entonces, ¿cuándo vamos a madurar?
¿sí? Porque es a través de pruebas y tribulaciones que la fe se afirma en nosotros. Ahora, no busques pruebas y tribulaciones, es buscarte broncas tú mismo. Pero no te las busques, te van a venir, primero Dios. Primeramente Dios van a venir. Solitas. Sí, porque pues, como le decía yo alguna ocasión en un cuate que decía, no, yo no tengo ninguna bronca. Yo estaba pensando, Dios mío, que ya ni el diablo se ocupa de este, ¿no? Ese sería problema. Envidias, sentimientos de mal ánimo contra alguien que posee algo distinto a nosotros. ¿A cuántos les gustaría tener ojos verdes? No se hagan, me los han dicho algunos. Azules, grises, rojos, porque los hay. Jalados, ¿no? Tampoco. Hay unos para allá y otros para acá, ¿no? ¿A cuántos les gustaría tener bolsas en los ojos? Eso estoy seguro que todos lo vamos a tener. Yo ya empecé. Bueno, las mías ya son mochilas, no bolsas. Sentimiento de mal ánimo. Y fíjense, no, les decía yo, no es cosa de ver en otros lo que otros tienen. Es ese mal sentimiento. ¿Me explico? Porque él sí, porque yo no. ¿Ven ustedes algún caso en la Biblia así? De que le dijeron a Pedro, tú vas a hacer así con tu mismo cinturón y te van a matar. Y Pedro voltea a ver al chipil de Juan, ¿verdad? Señor, ¿y este qué onda? ¿Qué dijo Jesús? Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Yo casi estoy seguro que si Pedro hubiera vivido en este tiempo, estuviera en reto. Así lo trataba Jesús, le da terapia de garrote, le daba, ¿no? ¿Sí me explico? Si Dios le da a uno, hermano, y no le da a otro, ¿es injusto Dios? Cada uno a lo que le toca. Ahora sí que depende el sapo, es la pedrada, ¿cierto? Y por último, no es cierto, por último no, homicidios. ¿Qué es un homicidio? Privar de la vida a alguien. Ahora, miren, yo en una ocasión oí esto y se me hizo exagerado. Es quitarle la vida a alguien y ya no lo vas a volver a ver, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando tú quitas a alguien de tu vida? Ah, sí te perdono, pero ¿sabes qué? No quiero saber nada de ti. Para mí que es casi como un crimen. Te quieres deshacer de esa persona. La privas de tu vida. Y a él lo privas de tu vida. Bueno, exagerando, ¿verdad? ¿Le seguimos? Gracias a Dios no hay casos de estos aquí. Pecados de vicios. Pecados de borrachera. Bueno, esto debería pasarlo porque no hay casos así aquí. ¿Qué dice? Excesos en la bebida. Ah, ya la agarraron a muchos. Exceso. Lo malo es el exceso. Entonces poco veneno no mata. ¿Verdad? Porque una pues no es ninguna, ¿verdad? 2 apenas es a mitad de una. 3 es una y como una no es ninguna, volvamos. Menciono esto porque aquí lo menciona la Biblia, fíjense. Bebidas embriagantes. Esto es increíble, hermanos. En los cursos que acabamos de tomar sobre drogas y alcohol, nos han dicho, ni lo pruebes, ni lo pruebes si hacen daño. Es más, nos dijeron algo y tómenlo muy en cuenta. Los hijos de los que han sido adictos a lo que sea, mis hermanos, no deben ni olerla. Y padres, no sean ni tantito permisivos, porque tú no sabes la tremenda carga genética que ya hemos dejado en nuestros hijos. La tremenda carga genética, aparte de carácter, aparte de ejemplo, aparte de lo que vieron. Es muy peligroso. Entonces, borracheras, exceso en la bebida. Pero fíjense, orgías, y estaba yo viendo la raíz de orgías, pues a veces creemos que son cuestiones sexuales, todo eso. No, aparte de eso, fíjense, denota grupos reunidos para entregarse a la bebida y que andan de fiesta en fiesta. ¿Sí? De fiesta en fiesta. Aquí esto no lo quería yo leer porque yo me acuerdo que de joven, o sea, hace poco tiempo, nos veíamos con los cuates y lo primero que nos preguntábamos, ¿quién tiene de ustedes fiesta? Esta. Y a veces hasta nos programábamos, porque éramos 4 los que nos juntábamos
Y a veces hasta 4 a la semana íbamos. Es lo que dice ahí, orgías. No solamente es la cuestión sexual, sí es eso, pero también es gente que anda de fiesta en fiesta. Parece mucho a lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Miren, antes, ¿cuántos tendrán mi edad? ¿Qué era para nosotros un antro? Nachito, ¿te acuerdas que era para nosotros un antro? Lo peorcito, no manches, un antro, no juegues. Yo no he llegado tan bajo. Hoy se busca cada 8 días, los chavos buscan el antro. Y así, bluff. ¿A qué antro vamos esta semana? ¿Sabes? Porque aquel tendrá que ver con esto, con deseos, con obras de la carne. Ahora dice la Biblia aquí, Pablo dice, los amonesto. Fíjense, las iglesias gentiles eran peculiarmente propensas a estos pecados. Yo puse una pregunta ahí. ¿Quién está libre del peligro de ellos? Tú, mi hermano, que vienes cada 8 días a la iglesia aquí, ¿estás libre del peligro de estas obras de la carne? No estamos libres. ¿Y qué? ¿Esto es pretexto para la carne? Eso es lo que está diciendo Pablo en esta epístola. Que no utilicemos la libertad en Cristo para ocasiones de la carne. Ahora, Pablo dijo también, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica. Hermano, y en eso debemos pensar. En eso debemos pensar. Alguien pudiera decirme y me ha dicho, oye, ¿de veras es malo tomar con moderación? ¿De veras? Bueno, ahora quiero decirles, basados inclusive científicamente, te quiero decir que sí. Abiertamente, sí, mi hermano, en muchos sentidos, físicamente, porque tú no sabes la carga genética que traes y te puede explotar el alcoholismo en la cara. Mentalmente, de la misma forma, socialmente, de la misma forma. Y que se hace daño, claro, porque es algo que altera el funcionamiento común o normal del cuerpo. Ya el hábito, pues es otra cosa y el desencadenamiento de todos los demás problemas. Pero sí, las drogas, no me digan, también. ¿Está bien? Entonces, sí, mi hermano, es muy malo. Ahora, ¿quién está libre de esto? Nadie. Pero ¿sabes una cosa? Que nosotros tenemos la palanca para obrar o para no obrar. ¿Me explico? Inclusive hasta los que están luchando por dejar el hábito. Tú puedes decir no o puedes decir sí. Y de muchas maneras. ¿Saben una cosa? Raro es aquel que ha estado con nosotros que cae de la noche a la mañana. Siempre es un proceso. ¿Por qué? Porque te empiezas a asociar nuevamente con quien te asociabas. Empiezas a los lugares donde ibas. Y esto estoy hablando no solamente de las drogas o el alcohol, sino de todos los pecados. ¿Sí? Aquel que quiere alejarse del alcohol, pero está ahí en la barra de la cantina, Señor, líbrame de esto, no me dejes que entren. ¿Sí me explico? O que visita a la chava con la que cometió fornicación, adulterio y está, Señor, líbrame de esta. No es posible, ya estás ahí. Practican. Ahora, fíjense, una cosa es ser tentado, otra cosa es que haya esta tendencia de nosotros. Pero fíjense, aquí Pablo hace un énfasis. Los que practican. ¿Qué es esto? Es el verbo que denota una práctica, ¿qué dice? Habitual. El que dice ahí, la otra palabra, para los actos ocasionales. Ok. Una cosa es, hermanos, que alguien cae, no se justifica tampoco, pero que alguien cae en una situación ocasional. ¿Me explico? Pero otra cosa es el que la practica, que es hábito. ¿Me explico? ¿Es pecado? A veces me dicen, no, yo les digo, cayó en un pecado. No, sí es pecado, pero levántate. Pero otras es seguir pecando. Miren, un personaje, a mí me gusta mucho cuando prediqué sobre la vida de Pedro. ¿A poco creen que Pedro fue santo desde un principio? Empezando, era pescador, se convirtió a Cristo, anduvo con Cristo. Pero ¿cuántos problemas de pecado tuvo Pedro? Es más, tuvo el mismo pecado que Judas Iscariote. Negó a Jesús.
¿Cierto o no? Aquel se fue a suicidar. Pedro se arrepintió. 3 veces lo negó. ¿Sí? La otra, fíjense, se estableció en consejero de Jesús. Cuando Jesús dice, voy allá y me van a matar. No, Señor, no la riegues, no te conviene, no vayas, porque no. ¿Me explico? Se convirtió en consejero de Jesús. ¿Sí? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, pobre Pedro. Le aplicaba la terapia de garrote, pero sí fuerte, ¿no? ¿Cuántas otras? Pablo, después de que se convirtió, lo encuentra una ocasión y lo exhorta. Tú cuando estás con los gentiles te portas como gentil, y cuando estás con los judíos te comportas como judío. No se lo digo, pero hipócrita. ¿Pero qué creen? Pedro se levantaba. No por algo el Señor lo hizo como una columna de la iglesia. Pero hay algunos que se caen y no se levantan, se revuelcan. ¿Sí? ¿No? Y se ponen el pie de los demás para que los pisoteen, ¿no? Gracias a Dios yo no conozco a ninguno así. El hábito de estos pecados constituye prueba de que uno no pertenece al reino de Dios y que no tendrá parte en él. Pablo dice ahí claramente que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, mi hermano, aquí hago nuevamente énfasis. No te justifiques porque cometiste un pecado. Levántate, pide perdón, restaura. Pero si tú habitualmente cometes un pecado, arrepiéntete, porque no estás dentro del reino de Dios. Estás dentro del reino de las tinieblas. Así es que eso de borrón y cuenta nueva, mi hermano, aquí no cuenta. O somos o no somos, estamos o no estamos. ¿Está bien? Y no me vean así, no soy yo el que lo está diciendo, es Pablo, échenle bronca a él. Las manifestaciones, ahora viene la otra parte. ¿La aguantan o lo dejamos para de hoy en 8? ¿De una vez? ¿Quién da más? ¿Podemos recoger una ofrenda mientras? Órale pues. Las manifestaciones del Espíritu. Vimos las manifestaciones de la obra de la carne ahora. Jesús dijo ahí, puse a propósito esto, ¿alguien lo lee? Jesús dijo, por los frutos serán conocidos. Mi hermano, no por lo que dices de ti, no por lo que decimos de los demás, por el fruto de su vida, por lo que manifiesta. Tú puedes decir, yo soy cristiano porque no tengo ni una sola falta a Proyecto Vida Integral desde que vine. O yo me sé mucha Biblia y hasta devocionarios me regalan. Hermanos, por nuestros frutos. Ahora, les voy a decir, cuando viene, ahí está el arbolito de las manzanas o de las naranjas. ¿Y qué es? Cuando se va el labrador, las esconde, ¿no? Y cuando viene el labrador, aguas, ahí viene el labrador. Ahí está el árbol dando fruto. Porque hay muchos cristianos así, ¿no? Que vienen el domingo y exhiben su fruto. Pero entre semana, aguas. Aguas. Qué bueno que no hay de esta gente aquí. En contraste con las obras de la carne, Pablo describe ahora el fruto del Espíritu. Aquí no hay obra. Ok, escuchen esto. ¿Qué quiere decir? Que para obtener el fruto del Espíritu, mi hermano, no es por tu esfuerzo. ¿Escucharon esto? No es por tu esfuerzo. No es por tu esfuerzo, no es por lo que tú haces o dejas de hacer. Vamos a ver esto. Sino la actuación de nuestro espíritu regenerado e impulsado por el Espíritu Santo como consecuencia de estar en Cristo. ¿Ustedes ven algo ahí raro? ¿Alguna falta que crean que es de ortografía? De espíritu. ¿Por qué se escribe a veces con minúscula y con mayúscula? Cuando habla, exactamente, cuando habla acerca del espíritu humano, minúscula. Pero cuando habla del Espíritu Santo, mayúscula. Pero fíjense lo que estoy diciendo ahí, en contraste con las obras de la carne, Pablo escribe ahora el fruto del Espíritu. Aquí no hay obra, o sea, no es algo que podemos hacer, sino la actuación de nuestro espíritu regenerado e impulsado por el Espíritu Santo como consecuencia ¿de qué? De estar
en Cristo. Mi hermano, aquí de lo que se trata es que estemos en Cristo. Me explico, para poder regenerar nuestra vida, para poder alcanzar la victoria, para poder vencer a la carne, necesitamos estar en Cristo. Ahora, Jesús fue más específico. San Juan capítulo 14. Si estás en mí, ¿y qué dice? Y yo en ti. Yo les puedo decir, hermanos, yo estoy en Cristo. Que alguien no me pregunte, ¿y Cristo está en ti? ¿Hay diferencia? Yo puedo estar en Cristo, yo canto, yo danzo, yo leo, es más, hasta predico. Pero espérame, ¿Cristo está en mí? Porque si Cristo está en mí, mis hermanos, yo estoy seguro que voy a manifestar todo lo que Él era. Estoy hablando del fruto del Espíritu. No me va a costar trabajo, porque Cristo está en mí. ¿Sí? Es como un árbol. ¿Ustedes creen que el árbol, ahora sí que le den dolores de parto por cada manzana que da? No, no. Lo da ¿por qué? Por lo que fluye en él, por su naturaleza. ¿Me explico? Al que sí le ha de costar muchos dolores al arbolito de Navidad, ¿no? Ahí le vamos a colgar las cosas, no las produce. Ok, así es estar en Cristo, hermanos. El que está en Cristo va a producir en una forma natural el fruto. Pablo cambia aquí el término obras a frutos, como el estado natural del Espíritu Santo en nosotros. Nadie se engaña a sí mismo o a otros creyendo que está en el reino de Dios mientras se dedica a practicar las características en el reino de las tinieblas. O sea, mi hermano, no te engañes. Tú no puedes decir que le perteneces a Cristo practicando las obras de la carne, cualquiera que sea. Y sabes una cosa, no tienes que esconderte de nadie, de mí menos. Yo no te voy a salvar ni te voy a condenar. Tal vez yo te señale, pero eso no es condenación, ¿sí? Pero tú, cada uno de nosotros sabe, de veras, cómo está delante de Dios. Cada quien, y debemos tomar esta conciencia, el fruto. Nadie se engaña a sí mismo. El racimo del fruto del Espíritu contiene 3 grupos de 3 virtudes cada uno. Aquí les quiero mencionar, si alguien quiere saber más específicamente sobre cada uno de estos frutos, de esta parte del fruto, ahí tenemos el curso de cualidades de carácter. ¿Está bien? Aquí solamente 3 dimensiones. 3 dimensiones hacia Dios. Fíjense, amor a Dios, todo el fruto del Espíritu nos habla de estas 3 cosas. Amor hacia Dios, gozo en Dios y paz. Paz con Dios. Viene la otra. 3 dimensiones hacia el prójimo. Primero, paciencia ayuda a relacionarse con las personas soportándolas. ¿Qué dice? ¿Cuántos tienen esta paciencia? Ahora pídele a Dios que la tengamos para contigo. Ahora, fíjense una cosa. Yo una ocasión le pedí, estaba pidiendo al Señor, dame paciencia, dame paciencia. Y quise investigar sobre la paciencia y Romanos dice que la paciencia trae prueba. Dije, ay Señor, mejor no. Mejor no quiero ser tan paciente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, mi hermano? ¿Cómo es que te vas a hacer fuerte? ¿Estando de flojo o haciendo ejercicio? ¿Y qué causa más dolor? ¿Estar de flojo o hacer ejercicio? ¿Qué causa más trabajo? ¿Estar de flojo o hacer ejercicio? Hacer ejercicio. Entonces el Señor te manda, ¿a qué dice? Paciencia, a relacionarte con las personas que no soportas y que las trates sin rencor, mucho menos que trates de vengarte de ellas. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos quieren paciencia? ¿Sí? Mi hermano, te va a venir, ¿sí? Y gracias a Dios, vengan pruebas, porque esto nos va a hacer, ¿qué? Fuertes. Y aquí el reto, es fácil tener paciencia, ¿no? Benignidad, es otro, paciencia, benignidad. Significa ser útil y servicial en el trato con las personas, ¿qué dice?
Fíjense, benignidad. Ser útil y servicial en el trato con las personas necesitadas. Escuchen, no solamente es que te dé lástima a la gente, sino en qué les estás sirviendo. Este mundo nos ha hecho tan egoístas, hermanos, que nos dedicamos a nosotros y a veces más de lo que nosotros mismos necesitamos. O sea, somos benignos para con nosotros, no para los demás. Fíjense que, perdón que ponga este ejemplo, pero es cierto, venimos de estar con nuestra familia, nuestra nietecita tiene escasos 7 años y su mamá tiene organizadas las finanzas por sobres. Y hay un sobre que dice para dar a los demás, para dar a los necesitados. Y mi esposa ahí jugando con la nieta, la llevó y ella tiene exactamente también sus sobres y donde dice ahí, dar a los pobres. Y es más, a ella no le compran un juguete si ella no da uno bueno a alguien pobre. ¿Sí me explico? Quiero decirles a nuestro hijo, gracias a Dios no le falta nada. Dios lo ha progresado en su carrera, en su trabajo, en su vida, enormemente. Pero ¿saben una cosa? Porque han aprendido a ser benignos. Aprendido a ser benignos. Yo decía la última vez que estuve aquí parado, hay muchos que vienen a la iglesia a ver qué les da la iglesia. Y no estoy hablando de ver que como iglesia, sino a ver qué sacan a veces de los demás. O qué sacan de Dios. ¿Cuántos de ustedes realmente vienen a dar? Porque yo les voy a decir algo. Porque dando es como recibimos. Y a veces podemos decir, es que no nos alcanza. Y miren, hablando de dar, perdón también que saque este ejemplo, pero es algo que acabamos de vivir. No solamente el Señor te da cosas materiales o económicas, también prestigio. Mi esposa y yo tuvimos una experiencia muy agradable ahora que fuimos. Mi hijo está ministrando en la alabanza en una iglesia de 6,000 personas. ¿Y sabe qué? Que la última vez que fuimos, entrando, vimos a nuestro hijo en las pantallas de la televisión. Yo me sentí muy agradecido con Dios. Sabiendo lo que padecimos con Saúl y que ahora el Señor lo esté utilizando en la forma que lo está utilizando, es glorioso. Y ahora, después de eso, el pastor les pidió que testificaran él y su esposa. ¿Sabe por qué? Porque están ellos ahorita en un programa alcanzando a los vecinos. Y lo que ellos están haciendo es, primero relaciónate con tus vecinos y después háblales de Cristo. Y saben que mi hijo pidió, la iglesia tienen un aparato ahí donde hacen hamburguesas y lo que sea, y lo pidió a la iglesia y lo puso afuera de su casa, invitó a sus vecinos, que llegaron como 200, ¿verdad? Como 200 vecinos nomás a comer, punto. ¿Ve? Y su pastor les pidió que testificaran. Cuando estábamos ahí, y un de estos les voy a pasar las fotos, llegó uno de estos, son musulmanes, un matrimonio, más bien llegaron dos, pero uno de ellos, la esposa le llevó a mi nuera un vestido típico de allá de la India, y hasta la vistió y le ayudó y mi nuera el domingo que testificaron se vistió así. Hermanos, de veras, dando es como recibimos. Dios quiere que nosotros nos vistamos de benignidad. Por otro lado, les voy a decir, la Biblia dice que la iglesia comenzó a crecer porque la iglesia daba. Dice la Biblia, y la iglesia tenía favor con el pueblo y Dios añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. De veras, hermanos, que si nosotros no crecemos es por codos. Porque a veces reina la miseria en nuestra vida, más que ser benignos. Abre tu corazón. Lo que tienes no te alcanza,
pues te voy a decir algo, menos te va a alcanzar por la miseria que hay a veces en nuestra vida. Pero da, hermano, da, y te estoy diciendo, yo no estoy pidiendo nada para mí. Da, comparte lo poco que tienes y vas a ver, vienes y me escupes la cara si Dios no te prospera. Y en todos los sentidos, no solamente económica y materialmente, sino también en prestigio, en testimonio. Dios honra al que lo honra. Conste, le voy a seguir porque ustedes me dijeron que siguiera. Benignidad, bondad, es otra. Comparte la idea de nobleza de carácter, combina justicia y amor. Bondad se le llama también, nosotros a veces, esta es una persona buena. Es una buena persona. ¿En qué vemos a veces que una persona es buena? En que combina justicia y amor. ¿Sí me explico? Esto es lo que es bondad. Comporta la idea de nobleza, de carácter. También combina justicia y amor. Escuchen esto, miren, a diferencia de benignidad, yo tuve problema en definir benignidad con bondad. La bondad es una persona buena, ¿sí? Pero el benigno no solamente es una persona buena, sino da. ¿Me explico? Expresa su bondad siendo dadivoso con los demás. Les sigo, 3 dimensiones a sí mismo. Dice la fe, tiene el sentido de fidelidad. Escuchen esto, no es fe de creer en Dios, es la calidad de una persona que es fiel. Ahora fíjense, que por lo que la persona es digna de ¿qué? De crédito y de fiar. Cumple sus promesas. ¿Entendemos esto? Por ejemplo, en el matrimonio nos hicimos promesas y las estás cumpliendo. Bueno, yo porque he visto eso en otras iglesias, cosas. Una persona fiel es alguien de fiar. Y escucha esto, yo no le puedo ser fiel a mi esposa e infiel a Mari. Yo no le puedo ser fiel a Mari e infiel a Jonathan, ¿cierto? Yo no le puedo ser fiel a Emanuel y a Carlos no. Escuchen, o soy fiel o no soy fiel. Si soy fiel con uno es con todos. Si le soy fiel a Dios es en todo. ¿Me explico? Soy una persona de fiar. Ahora, ¿ustedes confían en personas que ves que se portan bien con uno pero con otro no? ¿Que es una cara con uno y con otro es otra cara? No es de fiar. No tiene crédito esta persona. Ahora, ahí voy. Silvia me ha informado que son más los que le deben en la librería que los que les han pagado los libros. Aquí dice, cumple sus promesas, es una persona digna de crédito y de fiar. Mi hermano, cumple sus promesas. Tú al comprar algo, estás prometiendo que si te dan un bien, tú lo vas a pagar. ¿Qué hay si te dan el bien y no lo pagas? ¿Eres de fiar? A buró de crédito. Y hay muchos que están en buró de crédito aquí en la librería de Reto. Es más, peor, hay muchos, escuchen esto, hay muchos que se endeudan ya con el pensamiento de no pagar. Y la Biblia dice, no debas nada a nadie. De los chavos de Reto, no se imaginan cuántos se han ido debiéndonos. Pero ¿qué creen? Nosotros sí cumplimos. Esto es lo importante que Dios quiere. La otra, me paso aquí porque vi que se incomodaron algunos. Mansedumbre, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta especialmente en la disposición de ceder, escuchen, los propios derechos por amor y el provecho de los demás. No tiene que ver esto con debilidad. Hay unos que dicen, yo soy manso pero no menso. ¿Qué quiere decir? Que muchos creen que los mansos son mensos. Fíjate que no, son más abusados que tú, que piensas eso. Fíjense, es ceder los propios derechos por el beneficio de los demás. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Era manso y humilde de corazón. Jesús cedió sus derechos de ser Dios por el beneficio de nosotros. Y a veces nosotros
No queremos dejar ni nuestra cama temprano para llegar aquí temprano. Un día a la semana, mis hermanos, un día a la semana. No cedemos nuestros derechos de descansar o de querer hacerlo. Mansedumbre se manifiesta especialmente en la disposición de ceder los derechos. Ahora, esto también se da en la familia, ¿no es cierto? Miren, yo conozco personas y hemos sido de estas personas que en algún momento nos interesa más ganar una discusión que perder a una persona. ¿Se han dado cuenta de eso? Hay muchos que prefieren y se pelean y se discuten, este no me va a callar a mí, saben que van a terminar mal la relación, no les importa. Qué sabio fuera, la Biblia dice, por ejemplo, de los hombres, que un hombre perfecto es aquel que sabe refrenar su lengua, que un hombre perfecto es aquel que evita la contienda. Esto es lo que nos están diciendo aquí, acerca de ceder nuestros derechos. Yo digo, yo tengo derecho a que me escuchen, tengo derecho a expresar mis derechos o mi verdad, pero si yo voy a herir a una persona, o voy a tener disensión, o voy a perder su amistad. En esto yo admiro mucho a mi esposa. Cuando mi suegra murió dejó una casa y dejó una lana. También la critico, ¿no? Pero ahorita la alabo. Ella renunció a todo por seguir la amistad con sus hermanos. Aquí el perjudicado soy yo, pero no importa. Cedo mis derechos a mi esposa. ¿Sí me explico, mis hermanos? Y quiero decirles algo, hay muy buena relación y muy buena opinión de todos los hermanos con Ale. Gracias a Dios, estos son. Templanza, también denominado dominio propio ante situaciones de tensión. Fíjense de lo que estamos hablando, el indio acá y el indio acá. ¿Qué indio vas a preferir ser tú? ¿Sí? Cuando te venga la tensión. Porque muchos quieren pasar las pruebas estando tranquilitos. Y miren, hermano, yo me he dado cuenta que muchas personas dejan a Cristo no exactamente cuando están en tribulación, sino cuando ya están cómodos. Yo me acuerdo en una iglesia que venía el papá, la mamá y los tres niñitos, se iban al altar y los tres así con los, parecían ojitos viéndonos, no los hoyitos de los zapatos, ¿sí? Y pedían a Dios y orábamos por ellos, que el Señor los bendijera con una chamba, y el Señor lo hizo y no los volvimos a ver. Una señora en una ocasión, hermanos, cuestiones de brujería y todo, mi esposa no me va a dejar mentir, que tenía una herida supurando constantemente, le salían pelos por ahí, navajas. No estoy choreando, nosotros lo vimos. Oramos por ella, el Señor la sanó. Y no se volvió a aparecer. En una ocasión fuimos, le dijimos, oiga, pues, le hemos extrañado, ya sabe, ¿por qué no ha ido? Dijo, no, si yo nomás fui a que Dios me sanara ya. Sácatelas. Y hay muchos así. No les interesa la santidad, no les interesa vivir en libertad, les interesa solamente lo que quieren, lo que les satisface. Lo vemos aquí también. ¿Cuántos vienen? Perdón, no son indirectas, son directas. ¿Cuántas familias de los chavos vienen? Cuando, ¿qué crees que fulanito ya está cambiando? Y ahí viene la familia, oye, sí, de veras ya está cambiando. El chavo se sale y la familia se desaparece. No les interesa más que los demás cambien, cuando también la familia necesita cambios profundos. Eso en otros centros de rehabilitación, aquí no. ¿Por qué? Por falta de templanza, por falta de buenas decisiones de soportar cuando está la tensión. Ahora, Pablo nos aconseja ahí en el versículo 24, no se duerma, ya casi termino, media hora y nos vamos. Dice que debemos crucificar la carne. ¿Qué es esto? Es un acontecimiento definitivo y ya realizado. En griego se dice que es un auristo. ¿Qué es un auristo? Es un acto ya realizado. ¿Está bien? Ya se realizó una sola vez y para siempre. ¿Está bien? Ahora, aquí cuando dice crucificado la carne, es un acto que nosotros
debemos hacer y de ahí en adelante vivirlo. ¿Sí? O sea, yo ya crucifiqué la carne, que de repente se quiere manifestar, pero tengo también la manifestación del Espíritu Santo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo ya crucifiqué mi carne y no la bajo de la cruz cuando yo quiero. Ya está ahí. Y definitivamente. Carne, sarx es el término, en el sentido de la fuerza en los hombres que los lleva al mal. Esto es la carnalidad. La carnalidad es que estás entregado a la fuerza que te lleva al mal. ¿Me explico? Esto es ser carnal. Ahora, la Biblia dice que estamos juntamente crucificados con Cristo. ¿De qué estás hablando aquí, Pablo? Enfatiza la exterminación de esta malvada fuerza y la garantía de la victoria sobre las pasiones y disposiciones de uno hacia el mal. ¿Qué quiere decir, mi hermano? El dejar el pecado es una disposición, es una determinación que tú haces. Y sabes que debemos hacerla de una vez y para siempre. Que eres tentado, que de repente, ocasionalmente tú caes, pero recuerda que tú ya estás crucificado y estás sentado a la diestra de Dios y estás ahí junto con Cristo. ¿Sí? Y no tienes por qué quedarte en el pecado. Levántate, no te empieces a revolcar ahí en el pecado, ni a conmiserarte. Levántate y sigue adelante. Perdón que lo diga así, pero muchos lo creen. ¿Ustedes creen que a mí no me ha pasado eso? De a veces caer en algún pecado. Claro, pero estoy aquí predicando. ¿Por qué? Porque he aprendido que el Espíritu Santo nos levanta. ¿Está bien? Y nunca he caído en el cinismo de decir, pues ni modo, soy humano, sí, soy pastor, pero soy carne, ¿no? Ahorita ya más pellejo que carne, pero está bien. Conclusión. No se burlen porque ustedes van a llegar también. Conclusión. ¿Qué dice la Biblia? Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos por el Espíritu. Fíjense, si vivimos por el Espíritu, fíjense, es un llamado a la unidad de ideas y de sentimientos. Pablo nos está diciendo cuando dice andemos, dice sintamos y tengamos las mismas ideas que el Espíritu. ¿Cómo ven? Ten las mismas ideas del Espíritu y también los mismos sentimientos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tú tienes ideas diferentes y sentimientos diferentes al Espíritu, ¿dónde andas? En la carnicería. ¿Sí? Taquitos de carne. Pero fíjense, Pablo dice, andemos también por el Espíritu. ¿Qué dice? Emprendamos nuestros pasos mediante la ayuda y conducción del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos caminar o ir nuestros pasos o acciones mediante la ayuda y la conducción del Espíritu. O sea, donde el Espíritu te conduzca y con la ayuda del Espíritu. Mis hermanos, ¿quién puede dejar el pecado y sus actos por sí mismos? ¿Quién puede dejar las drogas, el alcohol y todos los vicios que hay por sí mismos? Nadie. Y fíjense, esto de andemos también por el Espíritu es como una formación militar. Ok, sin una formación militar, ¿cuántos de ustedes han participado en el servicio militar o algo así? Yo fui comandante de la escolta, Tengo el grado de sargento primero, y tengo pistola por si alguien se atreve. Nada, es cierto. Yo aprendí algo muy importante ahí, es el obedecer al comandante. El obedecer al comandante. Y aguas, yo quiero decirles que una ocasión me costó un culatazo aquí porque perdí el paso. Se enderécese, pues cómo no, ¿verdad? Vámonos. Mis hermanos, cuídate de los culatazos. Marcha bien, no marches. ¿Está bien? Marcha bien. Toma tu formación como un militar, andando en el camino del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie.